Bien, nos vinimos a la oficina de la municipalidad destinada a lo que es violencia de género y vinimos hoy porque, bueno, estamos en una fecha muy significativa o cercana a una fecha muy significativa que es Ni Una Menos. La verdad que es una frase que se instaló en la Argentina hace unos años y la verdad que la expectativa que teníamos que iba a marcar un hito de detener un flagelo que lamentablemente todavía no se detiene. Ojalá en algún momento sí. Estamos con Nerina, con Soledad, con Vanessa y con Melissa y vamos a charlar con ellas que son profesionales que trabajan en este área. En principio, Nerina, ni una menos, es una aseveración que en algún momento se va a tener que cumplir. Así es. Bueno, Ni Una Menos se instaló en 2015 a partir del femicidio de Chiara Páez, donde el pueblo dijo basta a la violencia patriarcal, a la violencia machista, basta de femicidios. Toda la sociedad se congregó en las calles y a partir de ahí se instaló una consigna que dio pie para proclamar y para reclamar bueno, el fin de la violencia de género, pero también empezar a desentramar y a desentrañar qué se trata esto de la violencia de género, porque el femicidio sabemos que es el punto final de una cadena de múltiples violencias que se vienen suscitando. Bueno, si bien la mayoría de estos femicidios ocurre, por lo que dicen las estadísticas, ocurre en el seno de las relaciones sexoafectivas, también sucede, también hay que empezar a dilucidar desde dónde parten estas violencias, ¿no? También parten de la violencia en el ámbito doméstico, pero también sucede en las calles. Entonces empezó como a hablar de la violencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus modalidades, los tipos de violencia, y de eso se desprenden un montón de reclamos que hoy la sociedad puede visibilizar y se pueden poner de manifiesto, y eso se traduce de alguna manera también en políticas, que si bien hoy no podemos decir que no hay femicidios, porque en lo que va del año ya ocurrieron 100, hay transfemicidios, hay femicidios vinculados, hay intentos de femicidios, violencias que se traducen en denuncias que recibimos todos los días. Sí hay una serie de cambios que se vienen dando en estos años y es importante destacarlos, que las transformaciones, si bien no son de un momento para otro, hoy se refleja, digamos, un cambio de paradigma en una serie de medidas y de acciones que se emprendieron a partir de esa fecha tan importante. Bien, bueno, Soledad, bueno, en tu rol como abogada, me imagino que, bueno, tomando contacto con casos que por ahí cuando no estabas en este área, por ahí ni te imaginabas que eran tantos y que sucedían acá. Viste que a veces tenemos como ese preconcepto equivocado, no, eso pasa en Buenos Aires, pasa en Bahía, y lamentablemente no, nos pasa a todos y en todos lados. Sí, nosotros acá hoy por hoy estamos hablando de un promedio entre 40 y 50 denuncias mensuales que nos ingresan en el área. El área está conformada por cuatro trabajadoras sociales. Una de ellas trabaja en la Casa de la Mujer, 2 psicólogas, bueno, y abogada que soy yo. Cada vez que a nosotros nos ingresa una denuncia, se interviene en forma interdisciplinaria, acompañando a la persona que está atravesando una situación de violencia. Se trabaja coordinadamente también con distintos organismos, tanto juzgados, fiscalía, servicio local, escuelas, depende de la situación. Siempre se trata de trabajar en forma corresponsable también. Actualmente estamos atravesando también por una transición en cuanto a las denuncias. En realidad se empezó a utilizar el formulario único de denuncia, que implica un impacto más rápido. Cuando ahora se toma una denuncia, directamente impacta en el juzgado de garantías, quien debe tomar también una medida cautelar. Nosotros no solamente empezamos a intervenir cada vez que nos ingresa una denuncia, sino cuando la persona también viene en forma espontánea o cuando es derivada por algún organismo también. La idea es acompañar a toda persona que está atravesando una situación de violencia y que en algún momento quien no hizo la denuncia logre hacerla para que de esa manera también pueda ingresar al mecanismo judicial y poder acceder a las medidas cautelares correspondientes. Perfecto. La pregunta que siempre me queda es,
¿llega la denuncia ya en el momento del desastre o hay a veces gente que ante la inminente violencia viene a denunciar previamente? Ambas cosas. A veces hay personas que necesitan su tiempo para poder denunciar y han atravesado varias situaciones y no se animan, y a veces el entorno ayuda a que puedan llegar, o a veces la situación se agravó de tal manera que llegan a hacer la denuncia. Lo importante es que se puedan acercar, que está la Comisaría de la Mujer que les puede tomar la denuncia, que la denuncia... que la comisaría no tiene ni siquiera que hacer ningún juicio de valor, la persona tiene que acercarse, hacer la denuncia y después va a haber organismos del Estado que van a intervenir y van a acompañar. Sí, esto del incremento en relación a años atrás, el incremento de denuncias tiene que ver a que hay una mayor conciencia por parte de la sociedad de poder detectar tempranamente las situaciones. Antes, siempre por ahí en el comienzo, cuando recién se empezaba a trabajar, las denuncias llegaban en el momento de la irrupción de lo que se denomina la explosión violenta, ¿no? El hecho ya inevitable y claro, ya consumado, de mayor gravedad y riesgo, y hoy por hoy sucede también que hay personas que empiezan a detectar la violencia psicológica, que el entorno empieza a acompañar y eso hace que se denuncie más tempranamente. Seguimos hablando con profesionales que trabajan en este área tan delicada, diríamos, del municipio. En este caso, Vanessa Melinger. Bueno, Vanessa, contanos, ¿qué experiencia tuya en base a estar trabajando en este área? Bueno, yo soy trabajadora social, formo parte del equipo y por ahí lo que quería aportar a lo que por ahí ya venían diciendo mis compañeras, es que además de lo que es la atención acá en sede, después de las denuncias, digamos, o las personas que se acercan a consultar y ese seguimiento, acompañamiento que hacemos posterior, también se realiza mucho trabajo de prevención y promoción, porque justamente los femicidios es la violencia extrema, ¿no? La expresión de la violencia extrema. Entonces, para prevenir eso, hacemos mucho hincapié en intervenciones comunitarias, ya sea saliendo a escuelas, secundarias, en clubes, en intervenciones de tipo barriales, como para evitar, ¿no? que la persona, o por lo menos tratar de erradicar la violencia de género. No solo atendemos en sede, sino que también se hace trabajo descentralizado, viajamos a Wangelén, ahora empezamos a ir a Villa La Arcadia y bueno, pueblos alemanes. Bueno, y para cerrar quería comentar de que en el mes de abril empezamos con los encuentros de mesas locales, que era algo pendiente que teníamos desde el año pasado, que nos parece sumamente importante porque es el trabajo corresponsable con las distintas instituciones, como para ir pensando en políticas públicas a nivel local. Perfecto. Bueno, y vamos a pasar a Melissa, que Melissa es psicóloga. Me imagino que una tarea muy importante, sobre todo en poder restablecer en esa persona que está víctima de una violencia, no solo física, sino psicológica, que debe ser la más terrible, porque esa genera un deterioro del amor propio y hay que volver a restablecerlo. Bueno, a ver, en realidad la atención psicológica es bastante, hay mucha demanda en todas las localidades. Si bien en Wangelén específicamente no se atiende, pero se trata de llegar, vamos una vez por mes, 2 veces por mes, a dar contención sobre todo, y llegan en los pedidos desde las diferentes localidades y hacemos el tratamiento adecuado. Las personas que llegan muy avasalladas. Avasalladas significa que totalmente desarmadas. En algunos casos vienen más armadas, pero con historias de vida que implican mucho trabajo para volver a armar y a veces hasta para que puedan ser conscientes de lo que viven. Hacerlo real lo que están viviendo, porque sí, lo viven en carne propia, pero muchas veces no son conscientes de esa gravedad de hechos. Melissa, muchas veces se ha hablado de que la mujer que sufre violencia en algún punto se autoinculpa y dice, debe ser culpa mía. Hay un sector de las mujeres que piensa eso. En realidad, cuando llegan con este discurso, ¿no? Porque es el discurso que le hizo creer el otro. Claro. Son dependientes de esa persona. La persona que la estraga, que la avasalla, la hace objeto de él. Claro. Entonces, en ese objeto, ellas creen ser culpables de esa acción.
me pega porque yo hice tal cosa, o me dice, o se enoja porque yo hice tal cosa. Y ese es el trabajo, ¿no? De construir todo esto, es el trabajo de las políticas públicas, que es lo bueno, a ver, a partir del femicidio, que no es bueno el femicidio, ¿no es cierto? Pero a partir del femicidio de Chiara Páez se abrió esta posibilidad de hablar de políticas públicas para la mujer, ¿no? Y que la mujer deje de poner ese cuerpo en función del patriarcado, para hacer lo propio, para hablar de sus propios derechos, para hablar de la ley del aborto, ¿no? Que todas estas cuestiones que se fueron dando a partir de ese femicidio. Eso es lo más importante del Ni Una Menos, ¿no? En una charla que nada que ver, tiene que ver con esto, ayer hablamos de las construcciones sociales, ¿no? Y una de las construcciones sociales es ese machismo, ¿no? El hombre es el que sale a trabajar, el hombre el que provee, el jefe de la casa, todos esos términos que parecen aislados, pero que forman parte de una idea que termina en esto que vos decís, ¿no? En que el hombre piensa que es el dueño, es el que manda cuando se trata de una relación donde los dos tienen que opinar, los dos tienen que convivir, los dos tienen que sumarle a esa pareja. Pero qué difícil, digo, romper esas estructuras. Es como si tenés una casa hecha, la tenés que tirar abajo para volver a construir algo que vos querías hacer. Cuando hablamos de los diferentes movimientos de femeninos, ¿no? Buscando esto de las políticas públicas en función a los derechos de las mujeres, no es aislar al hombre o avasallarlo como ellos hicieron con nosotras las mujeres, ¿no? Venimos de una lucha larga, 1910, acá en Argentina, cuando empezamos con el movimiento sufragista del voto femenino. Eso nos permite que el hombre se inserte en la sociedad de una manera mucho más sensible, dándole también más derechos a ellos y a los diferentes movimientos disidentes, ¿no? LGTBQ+, por ejemplo. Esa forma de desestructurar nos va a dar lugar a una equidad, a una mejor sociedad, en donde todos no seamos iguales, sino tengamos el mismo acceso a los derechos y a los deberes. Bien, y vamos a cerrar la nota con las estadísticas. Algo mencionó Soledad, pero bueno, las estadísticas que mandan la historia, ¿cuáles son las del 2023, Narina? Bueno, hoy contamos con una estadística que arroja un número de 100 femicidios en lo que va del 2023. Lo que dicen las estadísticas es que la mayoría de estos femicidios ocurren en el marco de las relaciones sexoafectivas, esto es las relaciones de pareja o vínculos relacionados también con esto, con el afecto y con las parejas o con las distintas modalidades de relacionarse, pero entre hombres y mujeres. También hay transfemicidios, también hay violencia, hay un alto índice de violencia en las calles, hay femicidios que ocurren en el marco de la violencia callejera también, y bueno, todo esto requiere de una política pública que piense la violencia desde esta perspectiva amplia e integral, y bueno, no dejar de pensar la violencia como una punta y como un extremo de las desigualdades, esto que marcaba Melissa de las desigualdades históricas entre los géneros. Y bueno, no hay un Ni Una Menos y no hay un fin de la violencia sin repensar esto que hablábamos de la masculinidad hegemónica, ¿no? De eso se trata también, de poder, es una tarea de educación y de concientización de la sociedad toda, pero para desconstruir esos mandatos que históricamente hicieron que un género tenga supremacía y tenga dominio por sobre otros. En el caso de las mujeres, en una categoría de inferioridad, y en el caso de otras identidades disidentes totalmente invisibilizadas. Quería mencionar también como parte de las actividades de articulación y de prevención que en este último tiempo estuvimos realizando algunas tareas de concientización sobre la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, y también una punta que nos faltaba para poder avanzar en ese sentido era el trabajo en talleres para hombres, ¿no? Para repensar esa masculinidad, y en este sentido trabajamos junto con el Patronato de Liberados, quienes ya van adelante una amplia tarea que bueno, está dando sus frutos porque tiene una participación constante de algunos varones que se fueron sumando, y esto es esencial, porque si no todas las políticas siempre estuvieron destinadas, las acciones destinadas a las mujeres, después a las disidencias, pero en realidad todos y todas debemos repensarnos en la sociedad, en nuestros roles,
bueno, en todas las relaciones. Entonces es muy importante que haya actividades también destinadas para plantear la deconstrucción de la masculinidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.